quiero hablarles y dejarles una palabra hoy, que es nuestro último día, domingo, de estar aquí. Y esta palabra tiene que ver con algo que nosotros cada año, como iglesia, como ministerio, le pedimos al Señor que nos dé una palabra para un nuevo año. Y todos los años hemos buscado esa palabra de parte del Señor. Por ejemplo, este año oramos al Señor el año antepasado y Dios nos daba una palabra y nos decía que oráramos porque el 2024 que se está terminando fuera un año de ver puertas abiertas, un año de ver puertas abiertas. Y hemos visto cómo el Señor ha abierto puertas en muchos lugares. Quiero contarles que yo creo que en este 2025 ya el Señor abrió una puerta y es muy probable que el próximo año, en el primer semestre del próximo año, se abra la tercera sede de la Iglesia Amor y Fe en Colombia, en otra ciudad. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Amén. Se abrió una puerta y vamos a abrir la tercera sede ya. Amén. Y hemos visto eso, y este año 2025 tiene un significado muy especial. Permítame decirle un pequeño dato. Hace 2 meses y medio, cuando era más o menos comienzos del mes de octubre para nosotros, se abrió el año bíblico. Algunos lo llaman el año judío, hebreo, de Israel, pero realmente es el año bíblico, que se cuenta más o menos desde que Adán fue sacado del huerto del Edén, porque antes de eso no se contaban los años, era todo un solo presente. Pero se dice que entramos al año 5785. Ojo a esto, 5785. Nuestro calendario, el calendario de Occidente, está corriendo o va a correr el año 2025. Es curioso porque precisamente en estos días, en estos años, coincide el último número de los 2 años. Y no es que usted diga que yo sea numerólogo o astrólogo, no. Pero en la Biblia los números tienen un significado. A cada número se le asignó un significado, porque al comienzo no había letras, no había números. Y a medida que la humanidad fue creciendo y que Dios se fue revelando al hombre, a la humanidad, tomaron un significado espiritual. Y yo le pedí una palabra al Señor y decía, bueno, Señor, ¿hacia dónde será el año 5? ¿Hacia dónde será el año 5 de esta década del 2020 para acá? Y Dios me dio una palabra y es donde quiero hablarle esta mañana y quiero que la lea conmigo. Está en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 40. Y le voy a mostrar algo allí en esa historia. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 40. No lo voy a poner todavía. Le voy a contar ahí. Dios había determinado cambiar el rey sobre su pueblo Israel. Y desde el capítulo 16, Dios escogió a un joven llamado David. ¿Cómo se llamaba? Usted conoce a David, la historia del rey David. Pero la Biblia dice que David fue ungido como rey, pero no inmediatamente, escuchen, fue llevado al palacio, porque de hecho todavía estaba el rey Saúl gobernando sobre Israel, sino que David se quedó por un tiempo. La Biblia que usted tiene, que yo tengo, no nos dice cuántos años estuvo, cuántos días más David se quedó en su casa antes de ir al palacio. Pero un día algo pasó en la vida de David que lo sacó del anonimato y lo puso en público. Y a partir de ese día, escúcheme, David empezó a tomar una posición diferente. Diga conmigo, posición. Vamos, diga conmigo, levante su mano derecha y diga conmigo, posición. David empezó a tomar una posición diferente porque lo conocieron, porque algo pasó en el capítulo 17. La historia dice en el capítulo 17 de Samuel, del primer libro de Samuel, que Israel estaba en guerra, en una batalla contra los filisteos.
y 40 días salía un hombre muy grande llamado Goliat, y durante 40 días se paraba frente al pueblo de Israel y los desafiaba y los insultaba, se burlaba de ellos. Pero la frase que les decía es: yo voy a pelear contra alguien que ustedes escojan. Si él me derrota, nosotros seremos su siervo. Si esa persona me derrota, nosotros seremos su siervo. Y dice la Biblia que no pasó nada, que nadie tenía miedo. Pero llegó David. Un día su padre le dice que tomara unas provisiones, se las lleve al campo de batalla donde estaban los hermanos de David, porque David no era guerrero. David cuidaba las ovejas de su papá. Y la historia dice que David llega, ve a Goliat, ve que se burla de Dios, se burla del pueblo de Dios. David dice: mira, nadie se atreve a salir a enfrentar a ese gigante. Entonces él dice: yo voy a ir a enfrentarlo. Se burlan sus hermanos. El rey le dice: tú no puedes, eres muy muchacho, no pasa nada. Pero al final lo dejan. Y usted sabe cómo terminó la historia. La mayoría de ustedes saben. David toma una piedra, la lanza con su honda, la pone en la frente de aquel gigante. El gigante cae. Con la misma espada dice que le cortó la cabeza y la exhibió públicamente. Y cuando los filisteos vieron que su paladín, que su héroe había sido derrotado, salieron huyendo. Y ese día, escúcheme, ese día David fue conocido. Nadie lo conocía. Ese día, escúcheme, como le dije hace un momento, marcó la nueva posición que David empezó a tomar. Desde ese día Dios lo empezó a preparar para que llegara a ser el nuevo rey de Israel. Era el que iba a batallar. Pero ¿dónde está el texto que Dios puso en mi corazón? Versículo 40. Mire lo que dice. Primera de Samuel 17, versículo 40. Léalo conmigo. Dice: y tomó su cayado en su mano y escogió ¿cuántas piedras? ¿Cuántas piedras? 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Amén. ¿Cuántas piedras tomó? Pero ¿cuántas usó? Una nomás. Y cuando yo leí eso, 5 piedras. Tiene el número 5 en la Biblia, tiene una cantidad de significados, pero le voy a decir algunos. Por ejemplo, el número 5 está relacionado con la gracia de Dios, está relacionado con la revelación de Dios, está relacionado con la inspiración. Le doy un ejemplo. En el alfabeto hebreo antiguo, la letra número 5 es una letra que se lee en español, la letra Hei, parece una H. Fue la letra que Dios le agregó a Abraham. Primero él se llamaba Abram y luego le cambió el nombre. ¿Por qué? Abraham. Ahí le agregó esa letra. Su esposa se llamaba Sarai y ahora le puso Sara. Sarah le puso esa. Cuando Dios les cambió el nombre, fue poniéndole esa letra, la número 5. Entonces cuando yo le decía: bueno, Señor, ¿qué significa todo esto? Vamos al año 2025, al año 5 de esta década. Entonces Dios me daba esta palabra y me decía esto: cuando David escogió y se preparó con esas 5 piedras, ese día no las usó todas, no sabemos qué hizo con las otras, pero tomó 5 piedras, porque ese día Dios lo colocó en su nueva posición. Entonces Dios me mandó a decirle: el 2025 será un año de posicionamiento. Dios te va a colocar en una nueva posición, te va a sacar a la luz, te va a poner enfrente para que veas la gloria de Dios y para que bendigas a otros. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano derecha y abra su mano ahí con los 5 dedos, se va a acordar y diga conmigo: este año nuevo será un año de posicionamiento. Ese día las 5 piedras representaban lo que David iba a hacer. Ahora, ¿qué tienes que hacer este año? Permítame decirle algo: cuide la posición que Dios le ha dado. No pierdas tu posición. Es la palabra que yo quiero dejarle esta mañana. Entonces Dios quiere ponernos en un nuevo lugar, quiere sacarnos al frente. Mire, a partir de ese día David dejó de ser un desconocido, dejó de ser un NN.
empezó a ser conocido. Dice la Biblia más adelante que cuando llegaron a Jerusalén llevaban la cabeza del filisteo, y las mujeres cantaban y cantaban, y empezó a sonar el nombre de David, el nombre de David, el nombre de David. No era un muchacho conocido, porque Dios lo sacó. ¿Cuál era la posición de David? Escúcheme, David era el menor de sus hermanos. De todos los hijos de Isaí era el menor. Escuche, lo más probable, según la tradición judía, es que cuando David en el Salmo 51 dice: en pecado me concibió mi madre, en la tradición judía se cree que probablemente David era un hijo fuera del matrimonio principal. Por eso cuando Samuel llega a ungirlo, Isaí le presenta a todos sus primeros hijos, pero David estaba allá atrás. Le daban el trabajo menos querido en la casa, que era cuidar las ovejas. Pero escúcheme, un día Dios dijo: este será el muchacho que yo lo voy a poner como rey. Pero antes de ponerlo en la posición de rey, lo dejó por allá atrás cuidando las ovejas, hasta que ese día ese muchacho salió al frente de todo. Lo vieron corriendo al campo de batalla y tomó ¿cuántas piedras? ¿Cuántas piedras? 5 piedras. Ese día Dios lo puso en la nueva posición. Y yo tengo que decirle a alguien esta mañana: no se sienta, con esta palabra de David le digo, no se sienta menos que otro, no se sienta por debajo que otro, no se sienta que porque eres poco, tienes poco, Dios no puede hacer cosas grandes contigo. Cuando Dios decide poner a alguien en una nueva posición como David, Él lo va a hacer porque lo hace, porque es su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso este año es año de posicionamiento, pero la advertencia es: no pierda su posición. Dígale al que está a su lado: no pierda su posición. Dígale, no pierda su posición. ¿Por qué le digo esto? Permítame decirle unas cuantas cosas. Número uno, le voy a decir 5 cosas esta mañana rápidamente. Número uno, en Cristo ya tenemos una nueva posición. Cristo nuestro Señor ya nos dio una nueva posición. ¿Cuál? Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. Léalo conmigo, vamos rápido. Efesios capítulo 2. Mire que Cristo ya nos dio una nueva posición. Versículos 5 y 6 dice así la palabra. Pablo dice: aún estando nosotros muertos en pecado, ¿qué hizo? Nos dio ¿qué? Vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Versículo 6 dice: mire la posición que tenemos. Dice: y juntamente con Cristo nos resucitó, y asimismo nos hizo ¿qué? Sentar ¿a dónde? En lugares celestiales. Diga conmigo: en Cristo. Diga fuerte: en Cristo yo tengo una nueva posición. Antes estábamos lejos de Él, antes estábamos en pecado, pero ahora dice: nos sacó del mundo de pecado, nos sentó en lugares celestiales. ¿Qué significa eso? Es una nueva posición que Dios nos da, y tenemos que asumir la posición que Dios nos da. Escúcheme, en Cristo, cuando tomamos esa posición, somos herederos de la salvación. ¿Cuántos herederos de la salvación hay aquí? Pero también dice la palabra que somos herederos de la promesa. Pero si somos hijos, si somos herederos, no podemos perder esa posición. Amén. Dígale otra vez al que está a su lado: no se le olvide, no vayas a perder tu posición. Dígale: no podemos, porque Dios nos dio esa posición. Él dice, cuando dice nos sentó con Él, ¿qué dice la palabra? Que Cristo murió, que al tercer día resucitó, que está sentado a la diestra del Padre. Usted físicamente, escúcheme, se mueve conmigo acá en la tierra. Usted y yo físicamente nos movemos aquí, pero mi posición en Cristo es estar aquí arriba. Y yo le digo una cosa: el que está arriba domina más fácil al que está abajo. ¿Es así o no es así? Entonces, si yo estoy acá arriba, acá abajo está el diablo, las circunstancias, las cosas malas, el infierno, lo que él quiere hacerme. Entonces este año usted le va a decir a todas esas situaciones: yo no me voy a mirar a fijar en eso. Le vas a decir: yo estoy sentado aquí arriba, yo tengo una nueva posición en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Número uno, en Cristo tenemos una nueva posición. Número dos, le voy a decir esta segunda cosa esta mañana. Escúcheme, necesitamos, escúcheme, necesitamos estar haciendo lo que Dios nos puso a hacer. Si Dios nos dio una nueva posición,
Si Dios quiere que este año usted salga de detrás, Dios le mandó a decir a David un día con un profeta, le dice: te saqué de detrás de las ovejas, te puse arriba, te puse adelante. Esa es la palabra, posicionamiento. Pero la segunda cosa que yo quiero que usted entienda conmigo esta mañana es que necesitamos estar haciendo lo que Dios nos puso a hacer. Necesitamos estar puestos en nuestro lugar. Escúcheme, no podemos perder nuestra vida espiritual, no podemos perder el llamado que Dios nos ha hecho. Miren, yo no quiero ser hoy portador o ave de mal agüero o portador de cosas negativas, pero el mundo cada vez está más revolucionado. Les decía al comienzo de la reunión cuando leímos el Salmo 121, estas últimas 2 semanas, noticia tras noticia, que tembló la tierra, que no sé qué, que accidente, que muertes, que el mar, que esto, que las cosas. Hay muchas cosas que están pasando en el mundo y no es tiempo de estar jugando con Dios. Hay que estar puesto donde Dios nos puso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es la advertencia de la palabra? Lucas, esto lo dijo el Señor Jesús, capítulo 12. Versículos 35 y 36. Lucas capítulo 12, versículos 35 y 36. Mire lo que dice el Señor Jesús hablando precisamente. Pónmelo ahí por favor, porque me puse de tecnológico y se me embolató la Biblia. Ya la encontré. Lucas 12, 35 dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas, ¿cómo deben estar? 36. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan, escúchelo, léalo, que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. ¿Qué significa tener los lomos ceñidos? ¿Qué significa tener la lámpara encendida? Es estar puesto en el lugar donde Dios nos puso, es estar listos para hacer lo que Dios nos puso a hacer. Miren, yo le voy a decir algo. Permítame, con todo amor y cariño se lo digo. Este año tiene que ser un año 2025 donde vamos a aprovechar las oportunidades que Dios nos dé. ¿Cuántos dicen amén? Pero aprovechar las que Dios nos dé para buscarlo. Por eso no hay que dejar de congregarse, no hay que dejar de orar. Yo sé que su relación con Dios es única, es personal, pero cada vez que usted pueda venir, hay que venir a la iglesia, hay que servir. Este año vamos a hacer lo que Dios nos puso a hacer. ¿Cuántos dicen amén? El Señor Jesús, en ese mismo pasaje, el versículo 35, en la versión ampliada dice más claro, dice: ustedes tienen que estar siempre listos. La frase tengan ceñidos sus lomos significaba de aquel esclavo o siervo de una casa en la época que estaba listo con su cinturón, listo con su vestido para servir, y no importaba la hora que venía su patrón, él estaba listo. Diga conmigo, hay que estar listos. Dígalo fuerte, hay que estar listos. Por eso la palabra de Dios hoy es: te voy a sacar a una nueva posición. Año de posicionarnos, de salir del anonimato, de que Dios nos conozca. ¿Cuántos quieren que esta iglesia sea conocida en Florencia y en el Caquetá? Levanten la mano, para que mucha gente sea bendecida. Amén. Pues vamos a orar para que este año Dios nos saque, no nos saque de este lugar, no, sino que Dios nos haga conocer. ¿Cuántos dicen amén? Les cuento un testimonio. Yo no sé cuántos vieron ustedes las fotografías que yo compartí en las redes sociales de la entrega de los regalos el día lunes. No sé si las vieron, pero ¿sabe cuál era la mayor frase que yo escuché después de gracias, muchas gracias y feliz Navidad? Varias personas, padres, algunos empleados del hospital decían: ¿de qué iglesia son ustedes? Tal iglesia. ¿Cómo así? Qué bueno, aquí nunca habían venido a una iglesia. Hace mucho tiempo que no hacían eso. Fuimos los primeros que fuimos allá. Y la gente empezó a decir: ¿y cuándo vuelven? Decía una señora. ¿Qué día? Alguien me decía: ¿y cuándo van a volver allá? Hay mucha necesidad. Qué bueno. Y empezó la gente a ver la publicación y decían: wow, hay una iglesia que está sirviéndole a la gente, a los niños. ¿Se da cuenta? Dios quiere que tomemos posición para que mucha gente sea bendecida, y la iglesia lo vamos a hacer. ¿Cuántos están conmigo y dicen amén? Y eso no es orgullo, eso no es vanagloria. Yo sé que aquí hay muchos hombres de Dios predicando, iglesias que predican. Pues entonces, si nosotros podemos aportar, vamos a ir hacia adelante a aportar también. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué? ¿Por qué le digo de estar adelante, de ir adelante? Porque cuando usted se devuelve a la historia de David, recuerde que le dije que ese gigante venía y los desafiaba, se burlaba de ellos y nadie lo enfrentaba.
Y un muchachito de 17 años más o menos en esa época salió al frente, tomó 5 piedras. Y se acuerdan que Goliat le dijo: ¿es que usted cree que yo soy un perro? Viene con palos porque llevaba su bastón de pastor, llevaba piedras. ¿Y usted cómo viene? ¿Cree que soy un perro? Y él le dice: no, 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 usted viene a mí con su espada, con su lanza, pero yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces David aprendió ese día a tomar su posición, pero hay que cuidarla. Uno, ¿por qué? Porque Cristo nos dio una nueva posición. Segundo, porque hay que estar haciendo lo que Dios nos puso a hacer. Amén. Número 3, escúcheme, hay que cuidar lo que se nos confía. Si Dios te quiere dar una nueva posición, tienes que aprender a cuidar lo que se te confía. ¿Qué nos puede ser confiado este año, cada día, cada semana, cada mes? ¿Qué nos puede ser confiado? El trabajo donde Dios lo puso a usted, la empresa donde Dios lo puso a usted, la iglesia donde Dios lo puso a usted, el ministerio que Dios le dio, llámelo como llama, riquezas que Dios le dio. Hay que cuidar lo que se nos confía, porque si Dios va a ponernos en una nueva posición, Dios va a sacar a gente allá, a gente que aprenda a cuidar lo que se le confió. Amén. No vaya a levantar la mano, pero ¿a cuánto se nos perdió algo un día que nos dejaron a cuidar? ¿Se les perdió algo alguna vez? Qué tristeza, o no qué tristeza, qué susto, ¿sí o no? Que le confíen a uno algo y se le pierda. Por eso escúcheme, y es probable que alguien aquí esté escuchando. Dios a usted en el pasado le confió un llamado, una asignación, un ministerio, le confió cosas que has dejado perder. Tome esta palabra hoy y dígale: Señor, yo voy a retomar eso y voy a cuidar lo que tú me confíes. ¿Cuántos dicen amén? Le voy a leer un solo texto nomás, Proverbios 27:18. Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra, nos da un consejo. Proverbios 27, versículo 18. Miren lo que dice, sobre todo la primera frase. ¿Qué dice? Léalo conmigo. 1, 2, 3. Dice: quien cuida la higuera comerá de qué, y el que mira por los intereses de quién tendrá que. Si Dios te confió algo, una casa, una familia, un ministerio, una empresa, un trabajo, una riqueza, una propiedad, unos hijos, cuida lo que se te confió. ¿Cuántos dicen amén? Para que no pierdas más. ¿Se acuerdan ustedes? Probablemente alguno se acordará, en Mateo capítulo 25, cuando Jesús cuenta la historia de aquel hombre que se iba a ir de viaje, llamó a sus empleados y de acuerdo a la capacidad de cada uno, le dio a uno 5 talentos, a otro le dio 2 y al último le dio ¿cuánto? 1. La historia, ¿saben? Cuando él viene a pedir cuentas, ojo, el patrón viene a pedir cuentas, el que tenía 5 le dijo: aquí están los 5 que usted me dio, y le trajo otros 5. El que tenía 2 le dijo: aquí están los 2 que me dio, le traigo otros 2. Y el que tenía 1 le dijo: vea, Señor, yo dije, donde este coso se me pierda, yo mejor fui, le abrí un hueco en la tierra, lo escondí y aquí por lo menos le traje ese. Ojo, era una buena intención, pero la sentencia del patrón de la historia, del Señor de la historia, dice que al que trajo 5 más, al que trajo 2 más, le dijo: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Al que trajo 1, humanamente yo siempre, cuando leía el comienzo de esa historia, decía: ¿por qué no lo felicitó? ¿Por qué no le dijo gracias por guardarlo y traerlo por lo menos? No, porque él se lo dejó para que trabajara, para que lo multiplicara, para que hiciera algo. ¿Y cuál fue la sentencia? En Mateo 25 la historia termina diciendo que lo regañó: siervo malo, debiste haber tomado esa moneda, dárselo a los bancos y que me dieran los intereses. ¿Y sabe qué hace? Dice: quítenle esa moneda y al que tiene 10, désenlo a él. Porque la palabra termina diciendo: porque el que tiene mucho, más se le dará, y el que tiene poco, aún lo que no tiene le será quitado. Y eso a la mente humana, y yo siempre choco con la gente cuando habla de justicia social. El que tiene más hay que quitarle para darle al que tiene menos.
y la Biblia me dice que es al contrario, que Dios mira y el que tiene más es porque ha sabido cuidar, porque ha aprendido a cuidar, porque ha administrado bien. ¿Amén o no amén? Así que ¿cuántos quieren que Dios este año les pueda multiplicar más de lo que les ha dado? Levanten la mano. Yo levanto mi mano, pero hay que cuidar lo que se nos confía. Amén. El texto de Proverbios dice: el que cuida la higuera comerá de su fruto. Hay que cuidar para que Dios nos bendiga. Le voy a decir las últimas dos cosas. Número 4. Usted me dirá, ¿por qué nos está diciendo como dos cosas contradictorias? Primero, que Dios no puede poner en posiciones nuevas, que es un año de tomar posición, de salir adelante. Está bien, pero antes de eso hay que aprender a cuidar. Y la cuarta cosa le voy a decir esta mañana es: le estoy advirtiendo que cuides la posición, lo que Dios te va a dar, porque en la Biblia hay ejemplos de cosas que se pueden perder. ¿Sabía usted? Le voy a contar dos casos. El primero es de un hombre llamado Esaú. ¿Cómo se llamaba? Esaú, hermano de Jacob. La Biblia dice que un día el hombre llega del trabajo del campo cansado, hastiado de todo, y su hermano le dice a su hermano que le ofrezca un plato de comida. Dicen que era un plato de lentejas, era un guiso, y el hombre tenía hambre y le dice: dame. Y Jacob, astuto, le dice: si yo te doy este plato, ¿qué me das tú a cambio? Y la historia dice que ese día su hermano le dice: si tú me das ese plato a cambio, yo te doy la bendición de la primogenitura. Esaú era el mayor, Jacob era el menor. El hijo mayor era el que llevaba la mayor bendición. Según la historia bíblica, el padre, cuando moría, llamaba a su hijo mayor, oraba por él, le soltaba una palabra profética de bendición, y su hijo mayor tomaba la bendición de su papá. Era el mayor. Pero ese día Esaú la menospreció. Le dijo: ¿sabe qué? Deme ese plato y usted quédese con la bendición. No sabía lo que perdía. Cuando finalmente Jacob recibe la bendición de su papá, dice la Biblia que Esaú lloró. ¿Qué hizo Esaú? Lloró. Se enojó tanto que dijo que lo único que esperaba, que le daría calma, era que el día que su papá moría, él iba a tomar la vida de su hermano, lo iba a matar, porque le había quitado la bendición de la primogenitura. Pero a él se le olvidó que un día la perdió, y por eso el hermano menor terminó siendo el más grande por encima. Yo le quiero decir esta mañana: no dejes perder lo que Dios te ha dado. No dejes perder, y después usted y yo podamos estar lamentándonos porque vemos a otros cómo Dios los prospera, cómo Dios los bendice, cómo Dios los levanta. No menosprecie, sino que cuide lo que Dios le ha dado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerdan de la sabiduría o el dicho popular que dice que nadie sabe lo que tiene hasta cuándo? Hebreos 12:17, por favor. Mire lo que dice de Esaú. Hebreos 12:17. Léalo conmigo. Dice, hablando de Esaú, dice: corra como el cuy. Dice: porque ya sabéis que aún después, ojo, deseando heredar la bendición, ¿fue qué? Fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró. ¿Con qué? Esaú se dio cuenta lo que perdió, lo menospreció, no lo cuidó, perdió su posición. Ojo, era el hermano mayor de sangre, pero al dársela a su hermano perdió la posición. Y dice ahí que con lágrimas, llorando, y anhelaba, pero ya la bendición se había perdido. Por eso le digo, si Dios te va a poner en nuevos lugares, si Dios nos va a sacar a nueva posición, queridos, le digo: cuide, no menosprecie, porque después te va a costar lágrimas, y ni con lágrimas las vas a poder recuperar.
¿No dicen amén? No, más bien digan ay, ay, ay. El segundo caso que le quiero decir de alguien que tenía la posición y la perdió, precisamente se llama Saúl. Hola, hasta parecidos los nombres, Esaú y Saúl. La Biblia dice que un día Saúl desobedeció a Dios y por causa de eso Dios dijo: ya no más, no serás más el rey de Israel, yo me voy a levantar un hombre conforme a mi corazón. Y ya sabemos quién era, se llamaba David. ¿Cómo se llamaba el nuevo rey? David. Y Saúl se empezó a dar cuenta cómo David, el día que mató a ese gigante, la gente empezó a rodearlo, la gente empezó a cantar canciones de batallas. Mencionaban a David y decían: David mató a sus 10,000, Saúl mató a 1,000. Entonces Saúl empezó a sentir celos, empezó a sentir rabia contra David. Fue tanta la rabia que le tenía Saúl a David, que el premio, escuchen, el premio para el que derrotara a Goliat era que se iba a casar con la princesa. Pero ¿sabe qué hace Saúl? Saúl dice que le cambió las cosas y le dijo: ya no te voy a dar a esta. Le dio a otra mujer llamada Mical. Y dice que Saúl dijo: para que se convierta en una, mejor dicho, en un aguijón para David. No lo quiso, no lo quería, le tenía miedo. Mire lo que dice Primera de Samuel 18:12, para que nos demos cuenta. Primera de Samuel 18:12 dice la palabra: mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había ¿qué? Apartado de Saúl. Es decir, Saúl empezó a sentir miedo y decía: antes todo eso que hace David, yo lo hacía. Antes todo eso que Dios le daba a David, Dios me lo daba a mí. Y sentía miedo, le dieron celos, envidia. ¿Yo por qué le muestro estos dos casos? Porque son casos de personas que tenían la posición y la dejaron perder. El uno menospreció y después con lágrimas procuraba y ya no podía. Saúl le dio miedo y dijo: qué duro es ver cómo otros Dios los bendice y cómo yo lo perdí. Yo le quiero preguntar esta mañana, y respóndaselo para usted mismo, por favor: ¿de cuál de los dos lados quiere estar usted? ¿De los que salen a tomar la posición que Dios les da, o de los que de lejos van a ver cómo otro Dios les da? ¿De qué lado vas a estar? Esa es la gran pregunta. Mire que la Biblia advierte sobre eso muchas veces. Aún en Apocalipsis, mis queridos, el último libro de la Biblia, cuando habla de las iglesias, en Apocalipsis capítulo 3, el versículo 11, Juan escribe de parte del Señor y dice: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes. Ojo, no es que no lo tenga, le dice: retén lo que tienes, para que ninguno ¿qué? Tome tu ¿qué? Tu corona. Aún ahí le advierte el Señor. Por eso cuando Él habla de la salvación dice: muchos son los llamados y pocos ¿qué? Porque los primeros serán los últimos, y los últimos ¿qué? Gente que aprovecha las oportunidades de Dios. ¿Cuántos vamos a aprovechar las oportunidades que Dios nos dé en este nuevo año? Levante su mano derecha, abra la mano, que no se me duerman. Con la mano, con los 5, acuérdese del 5, diga conmigo: este año es el año de posicionamiento. Diga conmigo: no voy a perder la posición que Dios me dé. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Termino, porque vamos a hacer 2 oraciones esta mañana. La quinta cosa que le quiero decir esta mañana es: ¿cómo vas a lograr tomar la posición que Dios te dé? Hay 2 cosas. 2 cosas necesitas: determinación y compromiso. Diga conmigo: determinación y compromiso. Repítalo fuerte otra vez: 1, 2, 3. Determinación y compromiso. Esas 2 cosas son las que vamos a necesitar. ¿Por qué?
ser determinados y decir: si Dios me da una oportunidad, si Dios me abre una puerta, yo voy a hacer como David, voy a salir corriendo las 5 piedras, me paro aquí y la voy a... Pero el compromiso, ¿cuál es? Cuidar lo que Dios me ha dado. ¿Estamos acá? Le voy a decir algo: debemos empezar a aprovechar las oportunidades de Dios, porque en algunos casos no vamos a tener tiempo para pensarlo mucho, sino para tomar la oportunidad cuando se presente. ¿Me está siguiendo acá? ¿A cuánto nos ha pasado que nos presentaron una oportunidad, nos dijeron algo y lo pensamos tanto que cuando fuimos a decidir ya se había cerrado la puerta? Y después estábamos: ¿y por qué yo no tomé? ¿Y por qué yo no dije? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Ahora, para las cosas buenas, ¿no? Porque eso sí, para las cosas malas, las oportunidades son las que siempre van a sobrar. Entonces, para poder cuidar lo que Dios nos dé, para poder cuidar la posición, vamos a necesitar determinación y compromiso. En Job capítulo 22, versículo 28, Job 22, 28, hay una palabra que dice: determinarás una cosa y así lo harás. Mire lo que dice: determinarás una cosa y así lo harás. Entonces, este día, en estos 2 días que restan de este año, usted se va a poner metas, usted se va a poner proyectos. Dios va a obrar de alguna manera y te va a dar oportunidades, pero usted tiene que tomar este texto de Job, decir: determinarás y así mismo harás. Es decir, usted se va a determinar, y para poder determinarse vas a tener que tener compromiso, vas a tener que cuidar, hacer algo, algunas cosas, dejar de hacer otras, con tal de alcanzar los objetivos. ¿Me está siguiendo acá? El apóstol Pablo es un ejemplo de esto. Y con este texto termino esta mañana. Mire, Filipenses, Pablo lo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Escúchenlo, o si puede leerlo mejor. Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Él dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Mire lo que hace. Esto es una persona determinada. Esta es una persona con un objetivo. Esta es una persona comprometida. Dice: una cosa hago. ¿Qué era lo que hacía él? Léanlo. ¿Qué dice? ¿Si alcanzan a leer o no? Olvidando ciertamente lo que ¿qué? Y extendiéndome a lo que está ¿qué? Adelante. O sea, Pablo dice: sí, digamos, traigámoslo a este año. Usted mira hacia atrás y dice: estos 12 meses. Y dice: no, yo no me voy a quedar en eso que ya pasó o en lo que no pasó este año. Pablo dice: yo me olvido de eso y voy ¿hacia dónde? Hacia adelante. Versículo 14, mire lo que dice: prosigo a la meta. ¿Hacia dónde prosigo? Al premio, en el caso de él, del supremo llamamiento en Dios, en Cristo Jesús. Prosigo hacia adelante. Miren, si usted quiere alcanzar la posición que Dios le dé, si quiere mantener esa posición, si quiere ver esa bendición de Dios, tienes que tener 2 cosas: determinación, compromiso. Escúcheme, como el atleta, como el deportista que todos días, meses y hasta años se cuida de su alimentación, entrena todos los días, mantiene mejorando, porque sabe que la oportunidad que va a tener en una competencia es muy mínima. Hay deportistas que se preparan 4 años para ir a unos olímpicos y la competencia dura 8, 9, 10 segundos, pero están comprometidos. Entonces, diga conmigo: determinación y compromiso. Dígalo fuerte: determinación y compromiso. ¿Qué hay que tener este año? Si usted dice: yo voy a hacer esto, Dios me va a poner a hacer esto, Dios nos está diciendo hoy: yo quiero hacer como David, sacarlo, ponerlos adelante. Pero para alcanzar eso, para llegar a esa meta, para cuidarlo, hay que estar comprometidos. Y yo le invito esta mañana para que ojalá seamos de los que Dios nos da y guardamos las cosas. Escúcheme, y no ser de aquellos que ven a lo lejos como otros son bendecidos. Miren, yo recordaba esta mañana, por aquí ayer más que todo, un texto, por aquí medio lo apunté a un ladito. Vino a mi mente un pasaje por allá en el libro de Job. Job dice un texto, dice una frase, que esa frase está relacionada, o sea, va en 2 direcciones. Présteme atención y vamos a orar.
Job dice algo así como, Job dice algo así como, dice, la bendición del que se iba a perder venía sobre mí. Eso está en Job 29:13, para que lo tome. Job 29:13. ¿Qué significaba eso? Escúcheme. ¿Sabe qué significaba eso? Que cuando Dios desde el cielo mandaba una bendición a alguien en la tierra y esa persona la iba a perder, Job era tan bendecido por Dios que Dios tomaba esa bendición que alguien iba a dejar perder y se la pasaba a las manos de Job. ¿Cuántos quieren recibir de eso? Pero, ojo, yo creo que ese texto va en dos direcciones, porque probablemente nosotros queremos ser del que Dios diga, ok, alguien va a dejar perder una bendición, yo se la voy a dar a Diel. Pero también podemos ser de aquellos que por dejar perder una bendición, otro la puede recibir y nosotros vamos a estar como Saúl, como Esaú, de lejos, llorando y anhelando. ¿Por qué a otros sí? Porque no cuidamos. Yo no sé de cuál de los dos lados quiere estar usted. ¿De cuál de los dos lados quiere estar? ¿Del primero o del segundo? Del primero. Póngase de pie, por favor. Quiero que se coloque de pie esta mañana, por favor. Quiero que cierre sus ojos conmigo, por favor. Si usted no está acostumbrado a cerrar sus ojos, no importa, acompáñenos ahí, pero cierre sus ojos. Quiero que levante sus manos al cielo, porque quizás, como hoy es el último domingo, esta puede ser la última oración de este año en este lugar. Levante sus manos al cielo, por favor. Yo quiero que usted le dé gracias a Dios conmigo esta mañana. Quiero que cierre sus ojos por un momento y vamos a tener esa determinación que tenía Pablo. Él decía, yo voy hacia adelante, yo no voy hacia atrás, yo me olvido de lo que queda atrás. Cierre sus ojos, por favor, y si vas a mirar lo que este año fue, entonces vas a decirle, Señor, gracias por cada cosa que sucedió, porque algo me enseñó, Señor. También dile, Señor, gracias por cada cosa que no pasó, porque también si no sucedió, Señor, fue por alguna razón, Señor. Fue por alguna situación, por alguna enseñanza, Señor. Por eso, dele gracias al Señor en esta mañana. Dele gracias. Mira hacia atrás, pero solo para darle gracias esta mañana. Mira hacia atrás, pero solo para decirle, Dios, gracias, porque hasta este día has estado con nosotros, Señor. Porque hasta este día has estado con mi casa, con mi familia. Algunos momentos fueron duros y difíciles probablemente, pero ahí estabas conmigo, Señor. Ahí estuviste conmigo, Señor amado. En esta mañana yo le digo, Señor, oro y te pido para que cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos aprender a cuidar y a guardar lo que tú nos has dado, Señor amado. Señor, levante sus manos al cielo y dígale, Señor, llévame este nuevo año a tomar una posición diferente. Sácanos, Señor. Yo te pido, Señor, este 2025 sea año de posicionamiento, Señor. Así como un día tú sacaste de detrás de las ovejas a David y ya no tenía la posición del pastor de ovejas, sino que tomó la posición de rey. Tu palabra dice, Señor amado, que en Cristo Jesús, por su sangre, somos hechos reyes y sacerdotes. Señor, tomamos posición de reyes, Señor amado, sobre este lugar, sobre esta tierra, sobre este tiempo, Señor. Levante sus manos al cielo, por favor. Cierre sus ojos, permítame orar por ustedes. No alcanzo a orar uno por uno, pero desde aquí yo los bendigo en esta mañana, para que Dios tome tu vida, te saque adelante. 5 piedras tomó David y ese día alguien lo conoció. Este año número 5 de la década del 2020 para acá, el año
2025 sea un año de posicionarse, de ir hacia adelante, en el nombre de Jesús de Nazaret. Si usted tiene que ir conmigo, decirle: Señor, perdóname porque he dejado perder cosas, porque dejé pasar oportunidades, porque perdí cosas. Señor, perdóname, Señor. Dígale: no quiero menospreciar más las bendiciones, no quiero menospreciar más, Señor amado, la herencia que tú me has dado, Señor amado. No quiero desperdiciar más, no quiero menospreciarla, Señor. Dígale: Señor, yo no quiero ser como Esaú, yo no quiero ser como el rey Saúl, que tenían miedo, que tenían rabia, que lloraban porque perdieron lo que Dios les había dado, perdieron su posición, Señor. Dígale: Señor, yo quiero ser como David, que tomó en serio lo que Dios le había dado, que tomó la posición de rey porque aceptó ese reto y ese desafío, Señor amado. En esta mañana yo te pido, Señor, levante sus manos a cada uno de los que están aquí conmigo en esta mañana, Señor. Yo te pido, Señor, toma su mano, Señor, en la mano derecha. David dice que tomó en su mano derecha las 5 piedras. Levante su mano derecha en alto, que el Señor tome tu mano derecha, te saque, te ponga delante, te haga conocido, para que mucha gente pueda ver cómo Dios bendice a alguien que le busca, a alguien que le sirve, a alguien que tiene temor de su nombre, a alguien que es obediente a Dios y su palabra. Que la gente te vea, pero que Dios te cuide, que Dios te guarde de la envidia, de palabras de envidia, de crítica, de mentira, de chisme, de aquel que critica lo que Dios te ha dado. Yo te digo en el nombre de Jesús, que Dios te bendiga, que Dios te guarde de todas aquellas cosas, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Como iglesia Amor y Fe, no solamente aquí en Florencia, sino allá en Ipiales, Señor amado, y en los lugares donde tú nos lleves este nuevo año, Señor amado, será un año de tomar posición, Señor. Nueva posición vamos a tener, Señor, en el año 5, Señor, como aquel año, Señor amado, como aquella piedra, una de las 5 piedras que tomó David, cambió para siempre su historia, cambió para siempre la historia de David. Señor, yo oro para que este año sea diferente. Sabemos, Señor, que el mundo está convulsionado, que las naciones de la tierra están siendo sacudidas, que los cimientos de las naciones están siendo sacudidas, Señor amado. Pero mientras eso pasa, tú vas a guardar a tus hijos, tú vas a guardar a tu pueblo, Padre, como hiciste con Israel en Egipto, Señor. Mientras Egipto era sacudido, tú guardaste a Israel, los prosperaste, los multiplicaste, Señor amado. Por eso en esta mañana, Señor amado, yo declaro que tú vas a guardar a tus hijos. Levante su mano y dígale: Señor, yo voy a cuidar mi posición. Ore conmigo y dígale: Señor, este nuevo año es año de tomar en serio lo que tú me has dado, tomar la posición nueva. Dígale: Señor, ayúdame, dame fuerza. Dígale: yo quiero cuidar lo que tú me has dado, Señor. En el nombre de Jesús, ponga su mano derecha en su corazón por última vez esta mañana conmigo y dígale: Señor, con todo mi corazón, dígale: yo me voy a comprometer. Diga: determinación y compromiso voy a tener este año por avanzar, por crecer, en el nombre de Jesús de Nazaret. Determinación y compromiso, Señor, vamos a tener para avanzar, para crecer, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Levante sus manos por última vez, démosle gracias al Señor. Aquí en mi mano yo tengo lo que hace un año atrás muchos de los que estamos aquí escribimos el 31 de diciembre del 2023. Aquí están las peticiones que le presentamos al Señor todo el año. Mientras hemos venido a orar a este lugar, hemos estado orando por cada una de esas peticiones que ustedes escribieron en este lugar. Yo no sé si algunas de esas se dieron, yo no sé si todavía faltan algunas, pero yo le doy gracias al Señor. Levante su mano conmigo al cielo y dígale: Señor, gracias, porque yo sé que tú tomaste en cuenta esas peticiones, porque sé que lo que me diste fue tu voluntad, lo que no llegó también fue tu voluntad, Señor. Por alguna razón no llegó, Señor. Hoy te damos gracias, hoy te bendecimos en esta mañana, Señor eterno. Hoy te adoramos y te exaltamos, Señor. Aquí están estas peticiones, hoy las bendigo, Señor, y te doy gracias. Gracias por todo lo que hiciste, Señor, en cada casa, en cada familia. Quizás algunas ya ni nos acordamos de qué fue lo que pusimos ahí, Señor, pero tú sí tomas memoria de ellas, Señor amado, en el nombre de Jesús. Y ahora es un año para ver cosas grandes. El Salmo capítulo 60 versículo
versículo 12 dice: en Dios haremos grandes cosas. En Dios haremos grandes cosas. Él hará que tomemos grandes decisiones, grandes bendiciones. En Dios haremos grandes cosas. Yo lo creo, Señor, en el nombre de Jesús. Levante sus manos y ore conmigo por última vez y dígale: Padre Celestial, yo te pido que me ayudes a tener determinación, compromiso. Dígale: voy a tomar en serio lo que tú me des, la posición que tú me des. Voy a cuidarla, no la voy a desperdiciar, Señor, en el nombre de Jesús. Diga amén y dele un fuerte aplauso al Señor, por favor. Es para Él con toda su fuerza.